La vida de San Antero, orígenes y contexto histórico. San Antero, cuyo nombre completo en latín es Anterus, fue un papa de la Iglesia Católica durante el siglo tercera década del siglo segundo, ocupando el cargo desde el 21 de noviembre del año 235 hasta su muerte el 3 de enero del año 236. Su breve pero significativo pontificado tuvo lugar en un período de intensa persecución religiosa bajo el reinado del emperador romano Maximino el Tracio, Marcus Clodius Pupienus Maximus, quien gobernó desde el 235 hasta el 287-238 después de Cristo. Este contexto histórico resulta crucial para comprender la importancia de su figura dentro de la historia eclesiástica y la resistencia de la comunidad cristiana ante las adversidades impuestas por el Imperio Romano. Aunque los registros históricos sobre su vida previa al papado son escasos, se sabe que nació en una región de la península itálica, probablemente en los alrededores de Roma. De acuerdo con fuentes como el Liber Pontificalis, Antero fue hijo de un hombre llamado Rómulus, y antes de ser elegido papa, desempeñó funciones clericales en la iglesia romana. Se cree que fue diácono o sacerdote antes de ascender al solio papal, lo cual refleja su dedicación a la fe cristiana desde temprana edad. Sin embargo, debido a la naturaleza fragmentada de los documentos de la época, muchos detalles sobre su juventud y formación religiosa permanecen envueltos en cierta incertidumbre. El periodo en el que Antero asumió el liderazgo de la Iglesia estuvo marcado por una renovada hostilidad hacia los cristianos. Durante el mandato de Maximino el Tracio, se reanudaron las campañas de represión contra los seguidores de Cristo, especialmente dirigidas contra los líderes eclesiásticos. Esta política era parte de un esfuerzo más amplio por fortalecer la autoridad imperial y restablecer el culto tradicional romano como medio de consolidar el poder político. Bajo este clima de inseguridad, Antero enfrentó múltiples desafíos, incluyendo la necesidad de mantener la cohesión de la comunidad cristiana mientras evitaba la detención por parte de las autoridades imperiales. Su elección como papa ocurrió tras la muerte de su predecesor, Ponciano, quien había sido desterrado a las minas de Cerdeña por orden del emperador. En ese momento, la sede papal estaba vacante y Antero fue seleccionado para ocuparla, posiblemente en un entorno clandestino debido a la vigilancia gubernamental sobre los líderes religiosos. A pesar de la brevedad de su pontificado, Antero dejó una huella significativa en la historia de la Iglesia, no solo por su valentía frente a la persecución, sino también por sus esfuerzos por preservar la estructura organizativa del cristianismo romano. La vida de San Antero debe entenderse en el marco de una sociedad profundamente dividida entre el paganismo oficial del Estado y la creciente influencia del cristianismo. En un momento en el que profesar la fe cristiana podía costar la vida, Antero representó el espíritu de resistencia y devoción que caracterizó a los primeros mártires de la Iglesia. Su legado, aunque a menudo oscurecido por figuras posteriores, sigue siendo relevante para comprender la evolución del papado y la consolidación de las instituciones eclesiásticas en los primeros siglos del cristianismo. El ascenso al papado y el contexto de la Iglesia romana en el siglo III, tras la destitución y exilio de Caito Papa Ponciano, la Iglesia romana quedó sin líder visible, sumergida en un ambiente de constante tensión derivado de las políticas represivas del emperador Maximino el Tracio. En este contexto de incertidumbre, la comunidad cristiana de Roma debió actuar con prudencia para elegir a un nuevo papa que pudiera guiarla en tiempos de persecución. Fue entonces cuando Antero, un hombre experimentado en los asuntos eclesiásticos y conocido por su firmeza en la fe, fue elevado al solio papal. Aunque los detalles específicos de su elección no están bien documentados, se presume que el proceso se realizó de manera discreta, probablemente en un entorno clandestino, ya que cualquier reunión pública de los cristianos podía ser interpretada como una amenaza para las autoridades imperiales. Una vez investido como papa, Antero se enfrentó de inmediato a los desafíos inherentes a su posición, entre ellos la necesidad de mantener la unidad interna de la Iglesia romana, asegurar la continuidad de los servicios litúrgicos y proteger a los fieles de las medidas punitivas del gobierno. En aquella época, la Iglesia aún no contaba con una organización centralizada tan sólida como la que desarrollaría en siglos posteriores.
por lo que el papel del Papa era fundamental, tanto en lo espiritual como en lo administrativo. Como líder supremo de la comunidad cristiana en Roma, Antero tenía la responsabilidad de supervisar la labor de los presbíteros y diáconos, así como de resolver disputas doctrinales o disciplinarias que surgieran dentro de la congregación. Uno de los principales problemas a los que se enfrentó fue la continuidad de la persecución iniciada por Maximino el Tracio, quien veía en los cristianos una amenaza potencial para la estabilidad del imperio. Las leyes promulgadas por el emperador prohibían explícitamente la práctica del cristianismo y exigían que todos los ciudadanos participaran en rituales paganos para demostrar su lealtad al Estado. Esta política generó un clima de miedo entre los cristianos, muchos de los cuales optaron por ocultar su fe o incluso renegar de ella públicamente para evitar represalias. Antero, sin embargo, se mantuvo firme en su compromiso pastoral, ofreciendo apoyo espiritual a los fieles perseguidos y trabajando para mantener viva la red de comunidades cristianas dispersas por toda la ciudad. Además de las dificultades externas, Antero también tuvo que lidiar con cuestiones internas dentro de la iglesia. Durante el siglo III, el cristianismo estaba lejos de ser una religión monolítica. Existían diversas corrientes teológicas y prácticas litúrgicas que a menudo generaban divisiones. Algunos grupos, como los imagnósticos y los montanistas, mantenían posturas heterodoxas que eran vistas con preocupación por la jerarquía eclesiástica. Aunque no hay evidencia directa de que Antero haya tomado medidas específicas contra estas sectas, es probable que haya trabajado para reforzar la ortodoxia doctrinal y promover una visión cohesionada de la fe cristiana. Otro aspecto importante de su gestión fue la relación con los cristianos que habían apostatado durante la persecución. Muchos de ellos deseaban reincorporarse a la comunidad después de haber negado su fe bajo presión, lo que generó debates sobre si debían ser readmitidos y bajo qué condiciones. Estas cuestiones se convertirían en temas centrales en décadas posteriores, especialmente durante los pontificados de Fabiano y San Cornelio. Pero es probable que Antero haya tenido que abordar casos similares durante su breve mandato. En resumen, la llegada de San Antero al papado marcó un momento crucial en la historia de la Iglesia romana, en el que la fe cristiana estaba sometida a constantes amenazas tanto del Estado como de corrientes internas que ponían en riesgo su unidad. A pesar de la brevedad de su pontificado, Antero asumió sus responsabilidades con determinación, trabajando incansablemente para mantener la estructura eclesiástica intacta y brindar apoyo a los fieles perseguidos. Su ejemplo de liderazgo en tiempos difíciles contribuyó a sentar las bases para el desarrollo futuro del papado como institución central en la cristiandad. Los desafíos de la persecución y la respuesta de San Antero. Durante el breve pontificado de San Antero, la Iglesia romana enfrentó uno de los periodos más difíciles de su historia, marcado por la intensificación de la persecución bajo el emperador Maximino el Tracio. Este gobernante, ascendido al trono en el año 235 tras el asesinato de Alejandro Severo, adoptó una política agresivamente hostil hacia los cristianos, viéndolos como una amenaza a la autoridad imperial y a la estabilidad social. A diferencia de algunos emperadores anteriores, quienes permitieron cierto grado de tolerancia religiosa, Maximino consideró necesario eliminar cualquier influencia que pudiera debilitar la adhesión al culto tradicional romano. Como resultado, lanzó una campaña sistemática de represión contra los líderes religiosos cristianos, con especial énfasis en los obispos y pastores que servían como pilares de la comunidad. Esta política de persecución afectó directamente a San Antero, quien, al haber sido elegido papa poco después del exilio de Ponciano, heredó una iglesia ya debilitada por las acciones represivas del Estado. Según relatos posteriores, incluyendo las versiones contenidas en el Martyrologium Romanum y otras fuentes hagiográficas, Antero fue arrestado por las autoridades romanas poco tiempo después de asumir el papado. No se tienen certezas absolutas sobre las circunstancias exactas de su captura, pero es muy probable que haya sido denunciado por alguien cercano o que simplemente fuera identificado como líder religioso, lo cual bastaba para justificar su detención. Una vez apresado, Antero fue sometido a interrogatorios en los que se le exigió abandonar su fe y rendir culto a los dioses romanos. Sin embargo, según los testimonios que se han conservado, se negó rotundamente a hacerlo, afirmando públicamente su lealtad a Cristo y rechazando cualquier intento de apostasía.
Esta actitud intransigente le costó la vida, pues fue condenado a muerte y ejecutado en Roma el 3 de enero del año 236. Algunas versiones sugieren que fue martirizado mediante decapitación, mientras que otras mencionan que pudo haber sido enviado a las minas de Cerdeña, destino común para los cristianos perseguidos durante este periodo. Sea cual fuere el método de su muerte, su fin violento lo convirtió en uno de los primeros papas en alcanzar el título de Mártir, un reconocimiento que reforzaría su legado en los anales de la Iglesia. La respuesta de San Antero ante la persecución no se limitó únicamente a su muerte heroica. Su conducta durante el breve tiempo que ejerció el papado también reflejó una postura firme frente a las presiones del imperio. Mientras otros líderes eclesiásticos podían verse tentados a buscar acuerdos o negociaciones con las autoridades romanas, Antero optó por mantenerse fiel a sus principios, incluso a costa de su propia vida. Esta actitud inspiró a muchos de sus contemporáneos, reforzando la idea de que la fe cristiana no podía ser negociada bajo ninguna circunstancia. Además, su ejemplo sirvió como modelo para futuros papas y líderes religiosos que enfrentarían situaciones similares en los siglos venideros. Es importante destacar que, a pesar de la violencia de su final, San Antero no fue olvidado. Pronto fue venerado como santo por la comunidad cristiana, y su memoria se mantuvo viva en los registros eclesiásticos. Su festividad se celebra el 3 de enero, fecha en la que se conmemora su martirio, y su figura aparece en varias listas de santos y mártires del cristianismo primitivo. Aunque su pontificado fue extremadamente breve, su impacto fue considerable, especialmente en un momento en el que la Iglesia necesitaba líderes dispuestos a pagar el precio máximo por su fe. En última instancia, la respuesta de San Antero ante la persecución encarnó los valores fundamentales del cristianismo primitivo: la fidelidad inquebrantable a Dios, el rechazo a la idolatría y el sacrificio personal por la causa de la evangelización. Su vida y muerte simbolizaron la resistencia del cristianismo frente a un imperio que buscaba erradicarlo, y su ejemplo contribuyó a fortalecer la determinación de los fieles en tiempos de opresión. Aunque su nombre no siempre ha recibido la misma atención que otros papas más prominentes, su legado sigue siendo una pieza clave en la historia de la Iglesia y un recordatorio de la valentía que se requirió para defender la fe en una época de persecución. Contribuciones de San Antero a la Iglesia Católica. Aunque el pontificado de San Antero fue breve, su impacto en la Iglesia Católica fue significativo, especialmente en un momento en que la comunidad cristiana enfrentaba grandes desafíos. Una de sus principales contribuciones fue la reflexión sobre la pureza de la fe y la importancia de la unidad en la comunidad cristiana. Antero comprendió que, en un entorno hostil, la cohesión interna era vital para la supervivencia del cristianismo. Por ello, se esforzó por mantener la moral alta entre los fieles, animándolos a mantenerse firmes en su fe a pesar de las persecuciones y las tentaciones de apostatar. En este sentido, San Antero también jugó un papel crucial en la formación de una identidad cristiana más definida. Durante su breve tiempo como papa, trabajó activamente para establecer una narrativa común que unificara a los cristianos de Roma y más allá. Esto implicaba no solo la defensa de la doctrina tradicional, sino también la promoción de prácticas litúrgicas y sacramentales que reforzaran la experiencia comunitaria de la fe. Su enfoque ayudó a crear un sentido de pertenencia entre los cristianos, quienes a menudo se sentían aislados y marginados por la sociedad romana dominante. Otra contribución notable de San Antero fue su compromiso con la catequesis y la educación religiosa. Reconociendo que muchos cristianos jóvenes carecían de una formación adecuada en la fe, Antero promovió la enseñanza de la doctrina cristiana, enfocándose en los fundamentos de la fe, la historia sagrada y la ética cristiana. Este énfasis en la educación no solo ayudó a fortalecer la comprensión de la fe entre los fieles, sino que también preparó a nuevos líderes que podrían continuar su labor en el futuro. Además, San Antero fue un defensor de la unidad entre los cristianos y la reconciliación de aquellos que habían apostatado. Durante su pontificado, se enfrentó a la compleja situación de los cristianos que, bajo presión, habían renegado de su fe. En lugar de condenarlos sin remisión, Antero abogó por un enfoque más compasivo, promoviendo la idea de que la misericordia y el perdón eran fundamentales para la vida cristiana.
Esta postura ayudó a sanar heridas dentro de la comunidad y fomentó un ambiente de esperanza y renovación espiritual. También cabe destacar su papel en la organización de la iglesia local. Antero entendió que para sobrevivir en un entorno hostil, la iglesia necesitaba estructuras sólidas que permitieran la coordinación de actividades y la protección de los fieles. Por ello, trabajó para fortalecer las relaciones entre los distintos grupos de cristianos en Roma, promoviendo la colaboración entre parroquias y comunidades. Esta organización interna no solo facilitó la celebración de los sacramentos y la vida litúrgica, sino que también permitió una respuesta más coordinada ante las persecuciones. En cuanto a su legado, San Antero también influyó en la veneración de los mártires. Su propio martirio se convirtió en un símbolo de resistencia y fidelidad a la fe, inspirando a muchos cristianos a seguir su ejemplo. La figura del mártir, que ya era importante en la tradición cristiana, ganó mayor relevancia gracias a la forma en que Antero enfrentó su muerte. Su testimonio de fe en momentos de prueba se convirtió en un referente para las generaciones futuras, reforzando la idea de que el sacrificio por la fe era un camino legítimo hacia la salvación. Finalmente, San Antero contribuyó a la preservación de la historia de la Iglesia. Aunque no dejó escritos extensos, su vida y acciones fueron registradas por sus contemporáneos y posteriormente por historiadores eclesiásticos. Estos registros son cruciales para entender cómo se desarrolló el cristianismo en sus primeros siglos y cómo los líderes como Antero navegaron las complejidades de su tiempo. Su historia nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, hubo figuras que iluminaron el camino de la fe y la esperanza. En resumen, las contribuciones de San Antero a la Iglesia Católica fueron multifacéticas. Desde la promoción de la unidad y la pureza de la fe, hasta su enfoque en la educación religiosa y la reconciliación, su legado continúa resonando en la vida de la Iglesia. Su testimonio de valentía y fidelidad frente a la persecución no solo inspiró a sus contemporáneos, sino que también sentó las bases para futuras generaciones de cristianos que enfrentarían sus propios desafíos en el camino de la fe. La canonización de San Antero y su legado en la Iglesia Católica. La canonización de San Antero no fue un proceso formal como el que se desarrollaría en siglos posteriores, sino que surgió de manera orgánica a través de la veneración popular y la tradición eclesiástica. En los primeros siglos del cristianismo, la figura de un mártir era considerada automáticamente santa, dado que su testimonio de fe hasta la muerte se interpretaba como una confirmación divina de su santidad. En el caso de Antero, su muerte violenta durante la persecución de Maximino el Tracio y su firmeza ante las presiones del imperio lo convirtieron en un mártir digno de culto inmediato. Desde los primeros años siguientes a su muerte, los cristianos de Roma comenzaron a honrar su memoria, reconociendo en él a un papa que había dado su vida por la fe. Su cuerpo fue sepultado en el cementerio de Calixto, uno de los lugares más importantes de entierro para los cristianos en la antigua Roma. Allí, junto a otros mártires y papas, su tumba se convirtió en un punto de reunión para los fieles que buscaban orar y recibir bendiciones. Con el paso del tiempo, su culto se extendió más allá de Roma, alcanzando a otras comunidades cristianas en Italia y eventualmente a otras regiones donde la devoción a los mártires era fuerte. Una de las primeras menciones formales de San Antero aparece en el Page Martyrologium Romanum, un documento que recopila las vidas y muertes de los santos mártires reconocidos por la Iglesia. En esta obra se registra su martirio el 3 de enero, fecha en la que se conmemora su muerte y se celebra su festividad en el calendario litúrgico. Esta conmemoración, aunque no fue instituida de manera inmediata tras su muerte, se consolidó gradualmente como parte de la liturgia de la Iglesia romana, asegurando que su nombre no fuera olvidado. El legado de San Antero también se manifiesta en la forma en que su figura fue utilizada como ejemplo de fidelidad y resistencia en tiempos de persecución. Durante los siglos posteriores, cuando nuevas oleadas de represión golpearon a la comunidad cristiana, especialmente bajo los emperadores Diocleciano y Galerio, los líderes eclesiásticos invocaron frecuentemente su memoria para inspirar a los fieles a mantenerse firmes en su fe. Su vida y muerte se convirtieron en una especie de arquetipo del Papa mártir, una imagen que persistiría durante mucho tiempo en la conciencia colectiva de la Iglesia. Aunque no se le atribuyen milagros específicos ni escritos teológicos significativos,
Su legado se mantiene vivo en la estructura misma del papado. Como uno de los primeros papas en enfrentar la brutalidad del Imperio Romano por defender la fe cristiana, San Antero estableció un precedente importante. El Papa no solo era un líder espiritual, sino también un testigo de la verdad cristiana, dispuesto a sacrificar su vida si era necesario. Esta visión del papado como una institución fundada sobre el martirio y el servicio incondicional a la Iglesia sería reforzada por muchos de sus sucesores, especialmente en los periodos de mayor crisis. En el ámbito artístico y cultural, la figura de San Antero ha sido representada en algunas obras religiosas, aunque no con la misma frecuencia que otros papas o santos más prominentes. En pinturas y mosaicos medievales suele mostrarse con vestimentas papales y, ocasionalmente, sosteniendo un libro o una palma, símbolos del martirio y la sabiduría espiritual. Estas representaciones, aunque escasas, ayudaron a mantener su memoria presente en la devoción popular, especialmente en regiones donde la historia de los primeros papas era particularmente valorada. Hoy en día, San Antero sigue siendo objeto de veneración en diversos países católicos, especialmente en Italia, donde su conexión con la Iglesia romana lo convierte en una figura de interés histórico y espiritual. Su festividad, celebrada el Sechas 3 de enero, es ocasión para reflexionar sobre el sacrificio de los primeros líderes cristianos y sobre la importancia de mantener la fe en momentos de adversidad. Además, su ejemplo continúa siendo relevante en contextos modernos donde la libertad religiosa es amenazada, sirviendo como recordatorio de que la defensa de la fe puede requerir coraje y determinación. En conclusión, aunque San Antero no dejó escritos ni construcciones monumentales, su canonización y legado se sustentan en su testimonio de vida y muerte por la fe cristiana. Su figura representa un eslabón crucial en la historia del papado, demostrando que incluso en los momentos más oscuros, los líderes de la Iglesia estuvieron dispuestos a darlo todo por defender la verdad de la revelación cristiana. Su memoria, aunque a veces relegada a segundo plano, sigue siendo una fuente de inspiración para los fieles que buscan encontrar fuerza en la tradición de los mártires. Comparación con otros papas mártires del siglo III, la figura de San Antero puede ubicarse dentro de una línea de papas que enfrentaron la persecución romana con valentía y entrega total a la fe cristiana. Entre estos, destacan nombres como San Silvestre I, San Cornelio y que San Fabiano, cuyas trayectorias, aunque diferentes en algunos aspectos, comparten rasgos comunes con la de Antero. Todos ellos vivieron en un periodo en el que el cristianismo estaba lejos de ser una religión aceptada por el Estado romano, y su liderazgo se ejerció en medio de la represión, la clandestinidad y, en muchos casos, la muerte. San Cornelio, quien fue papa desde el año 251 hasta el 253, enfrentó una situación similar a la de Antero. La Iglesia atravesaba un momento de división interna tras la persecución de Decio, en la que muchos cristianos habían apostatado o comprado falsas cartas de recantación para evitar la muerte. Cornelio, como Antero, defendió una postura moderada respecto a la readmisión de los lapsi, aquellos que habían negado su fe, promoviendo la reconciliación y el arrepentimiento sincero. Sin embargo, a diferencia de Antero, cuyo pontificado fue breve y terminó en martirio, Cornelio logró gobernar durante varios años antes de ser exiliado y ejecutado por el emperador Valeriano. Otro papa mártir de gran relevancia fue San Fabiano, quien dirigió la Iglesia desde el año 236 hasta el 250, es decir, poco después del breve periodo de Antero. Aunque Fabiano no fue ejecutado durante su pontificado, su muerte también se produjo en medio de una campaña de represión contra los cristianos, ordenada por el emperador Decio. Lo que distingue a Fabiano es su habilidad para organizar la Iglesia de Roma durante un periodo de relativa calma, estableciendo estructuras administrativas que permitieron una mejor coordinación entre las distintas comunidades cristianas. En contraste, Antero no tuvo tiempo suficiente para implementar reformas duraderas, pero su testimonio de fidelidad ante la persecución dejó una marca indeleble en la comunidad cristiana. Un caso interesante es el de San Sixto II, papa desde el 257 hasta el 258, quien fue ejecutado durante la segunda oleada de persecuciones bajo Valeriano.
Aunque Sixto no compartió el mismo contexto histórico que Antero, ambos coinciden en su disposición a enfrentar la muerte antes que renunciar a su fe. Sixto, además, fue un defensor de los derechos de los cristianos durante un momento en que el Estado romano intentaba confiscar las propiedades eclesiásticas, lo que lo convierte en un precursor de las luchas por la independencia de la Iglesia frente al poder secular. Por otro lado, San Marcelino, Papa entre los años 296 y 304, vivió en los últimos años de la gran persecución de Diocleciano, una de las más brutales contra los cristianos. Aunque su figura ha sido objeto de controversia debido a rumores de que llegó a rendir culto a los dioses romanos bajo presión, su caso muestra la complejidad de los tiempos en que vivieron estos líderes eclesiásticos. En comparación, San Antero se mantiene como un modelo indiscutible de fidelidad, sin que existan dudas sobre su firmeza ante la persecución. Estas comparaciones permiten ver que, aunque cada papa enfrentó circunstancias distintas, todos ellos compartieron un objetivo común: mantener la integridad de la fe cristiana y proteger a la comunidad bajo su cuidado. San Antero, al igual que sus compañeros mártires, demostró que el liderazgo espiritual no se mide únicamente por el tiempo de ejercicio, sino por el impacto que deja en la historia de la Iglesia. Su breve pero significativo pontificado fue una prueba de que, incluso en los periodos más oscuros, los líderes cristianos estaban dispuestos a dar la vida por su fe, sentando las bases para un futuro en el que el cristianismo dejaría de ser una religión perseguida para convertirse en la fe predominante del Imperio Romano. Reflexión sobre la relevancia de San Antero en la historia del cristianismo. La vida y martirio de San Antero representan un capítulo crucial en la historia del cristianismo, especialmente en un momento en el que la Iglesia enfrentaba uno de sus mayores desafíos: la resistencia ante una autoridad imperial que veía en el cristianismo una amenaza directa al orden establecido. Su breve pontificado, aunque efímero en términos cronológicos, simboliza la fortaleza de la fe en tiempos de persecución y el compromiso inquebrantable de los primeros líderes cristianos con su misión espiritual. Más allá de su muerte, el legado de Antero reside en el ejemplo que dejó como pastor que prefirió sacrificar su vida antes que traicionar su fe, una actitud que inspiró a generaciones posteriores de cristianos en momentos de prueba. Su figura también subraya la importancia del papado como institución que, desde sus primeros siglos, fue percibida no solo como un órgano de gobierno espiritual, sino como un símbolo de resistencia y unidad para los fieles. En un periodo en el que la Iglesia aún no contaba con una estructura completamente definida, Antero y sus contemporáneos sentaron las bases para la consolidación del liderazgo eclesiástico, demostrando que el Papa no era meramente un administrador, sino un testigo activo de la fe. Esta visión del papado como una institución fundada sobre el testimonio y el martirio perduró a lo largo de los siglos, influyendo en la percepción del Papa como servidor de la comunidad cristiana y defensor de los valores evangélicos frente a las presiones del mundo. Además, San Antero representa una conexión vital entre los primeros mártires del cristianismo y la evolución de la Iglesia hacia su consolidación como una entidad reconocida y respetada. Su muerte no fue en vano, sino que formó parte de un proceso histórico más amplio en el que el cristianismo pasó de ser una religión perseguida a convertirse en la fe dominante del Imperio Romano. En este sentido, su testimonio contribuyó a forjar una identidad cristiana que resistió las tormentas de la historia, proporcionando un modelo de conducta para los líderes que vendrían después. Hoy en día, la relevancia de San Antero trasciende su contexto histórico específico. En un mundo donde la libertad religiosa sigue siendo un tema de discusión y donde muchas comunidades cristianas enfrentan persecución en diferentes partes del globo, su figura sigue siendo un recordatorio de que la fidelidad a la fe puede exigir sacrificios. Su ejemplo invita a reflexionar sobre el significado del liderazgo espiritual en tiempos de crisis y sobre la capacidad del individuo para mantenerse firme en sus convicciones, incluso cuando ello implique pagar un alto costo personal. En última instancia, San Antero no solo es un mártir de la iglesia primitiva, sino un símbolo de la resistencia humana ante la opresión y un testimonio eterno de la fuerza transformadora del cristianismo en la historia.